Muy bien, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar de seguimiento de mercado. Hoy es martes 2 de septiembre, tenemos datos macro justo ahora mismo. Recordad que estos webinars están ofrecidos por FX for a Living y markets.com. Bien, vamos a poner en dos pantallas, como solemos hacer en dos partes, tanto la salida del dato macro, que la tenemos ahora en 2 o 3 minutitos, como el calendario macroeconómico propiamente dicho. Recuerda que el calendario macro, aunque lo voy a poner yo ahora con Forex Factory, lo podéis ver también en la página web de markets.com, ¿vale? Bien. Bueno, aquí tenemos la expectativa del dato, que es Construction PMI, ¿vale? Hay una expectativa de un 61,5. Bien, mientras tanto, yo ahora voy a poner de nuevo la pantalla grande para facilitarme poner los diferentes niveles en los cuales el precio podría parar dependiendo de la desviación que vayamos a tener. Y por la parte superior tenemos el suelo que se ha formado en la asiática y el techo que hemos tenido justo en Frankfurt. Estamos en una distancia de unos 25 pips, más o menos puede ser un buen punto de apoyo para el primer spike si fuera alcista. Y luego tenemos este otro techo, a ver si deja de moverse la plataforma. Ahí, ¿vale? Tenemos este otro techo, ¿vale? Que podría ser también una buena zona de llegada. Bien, bueno, estoy viendo que estoy saliendo con otra red, no lo voy a cambiar ahora antes de las news por si acaso, pero estoy saliendo con otra red que es más lenta, se me ha olvidado cambiarla, ¿vale? Lo cambio ahora mismo cuando terminemos las news. Lo digo por si acaso estoy moviendo la pantalla y no se mueve a la misma velocidad a la cual yo estoy hablando. Y por otro lado, suelos, pues recordar que tenemos aquí el suelo semanal, que lo tenemos más o menos a una distancia de unos 30 pips. Bien, 24 segundos para la salida del dato. Ya hemos hecho, o hemos puesto, perdón, los niveles más importantes, tanto por arriba como por abajo de la posibilidad de la salida. Voy a poner la barra para que se pueda ver mejor el spike por si acaso. Una barra a la izquierda, ¿vale? Estamos solo a 10 segundos de la salida del dato ahora mismo. Bien, bueno, estamos teniendo spike con gap incluso alcista. Ha salido 64, que son 2,5 décimas, lo que es bastante desviación, la verdad. Con lo cual, en principio, el movimiento es alcista está parándose un poquito en la zona de techo swing que se había producido justo antes de la salida de las noticias. De momento está manteniéndose por encima del gap, lo cual son más o menos buenas noticias. Vamos a ver cuánto ha gapeado. Pues unos 10 pips, 14 al máximo desde el valor de entrada, no está mal, ¿vale? Recordar, aunque no me gusta mucho el dibujo que está haciendo, recordar que trazaríamos un Fibonacci para ver cuáles son los retrocesos que realiza el precio y si realiza un retroceso por las zonas del 50, ayer fue incluso hasta el 61, pues son buenas zonas para entrar a favor del fundamental. No obstante, no me gusta mucho cómo está hoy comportándose. Un poco por feeling yo estaría un poco fuera, ¿vale? Sí que es cierto que el gap ha salido en dirección del fundamental. Sí que es cierto que 2,5 puntos de desviación son bastante. Vamos a verlo aquí. Pero no me gusta mucho cómo está reaccionando. No obstante, a nivel técnico, estamos teniendo ahora, cuando está más o menos por la zona del 50, buenos momentos de entrada en dirección del fundamental, ¿vale? El stop loss, recordar que siempre lo tenéis que tener puesto mínimo después del precio de salida, ¿vale? Normalmente debajo del swing, pero debajo de salida es incluso es suficiente. ¿Por qué? Pues porque por experiencia, siempre que el precio, después de unas noticias, llega hasta el precio de salida y lo supera,
pues normalmente no sigue en dirección del fundamental, sino que puede darse la vuelta, ¿vale? Bien, vamos a ver este Construction PMI, el gráfico, en el cual vemos que, vamos a poner un mayor con el histórico, que seguimos con lecturas pues cercanas a anteriores a la crisis financiera, incluso de media un poco hasta superiores. Al igual que vimos ayer en el Service PMI, los valores que tengamos por encima del 50 son siempre positivos y los que tengamos por debajo del 50 son negativos, ¿vale? Es decir, que estas entrevistas que se realizan, o encuestas, perdón, que se realizan a los jefes de compra, pues en un momento dado, si dan una visión positiva, normalmente suele estar por encima del 50, la media, y si dan una visión negativa suele estar por debajo del 50. Por debajo del 50, por lo tanto, significa que la economía se contrae, por encima del 50 es expansiva, ¿vale? Por lo tanto, recordar que este dato que estamos viendo hoy, Construction PMI, es un indicador en teoría adelantado, ¿vale? Porque son datos de encuesta a cómo piensan, en este caso, los jefes de compra del sector industrial, ¿vale? Bien, fijaros cómo en un momento dado os comenté que no me gustaba mucho la reacción y ahora mismo, os desaconsejé entrar largos, ahora mismo se está de momento solo tocando, ¿vale? Pero si se supera este nivel, que es el de salida, que lo está haciendo ahora mismo, yo considero que el vías alcista, por lo menos después de la reacción de las noticias, queda anulado completamente, como vemos que de momento lo está haciendo, ¿vale? Bien, y alguno diréis, ¿y por qué sabías que no era un dato tipo y que no iba a seguir subiendo? Bueno, nunca sabemos lo que puede pasar. De hecho, ahora se podría dar la vuelta. Fijaros, ahora podría dibujar aquí un martillo y darse la vuelta. Pero no me ha gustado mucho en la primera vela la fuerza con la que estaba subiendo. Y por ello, esa regla que solemos ver que acercarnos a un nivel de FIBO cuando la dirección ha salido en la dirección del fundamental puede ser un buen punto de entrada, hoy no me gustaba, ¿vale? Muy bien, pues bueno, vamos a ir dejando las news poco a poco y nos vamos a Australia. Para irnos a Australia, vámonos a gráficos de 60 minutos porque no la tengo abierta en este espacio temporal. Y vamos a ver que la salida de las noticias esta noche en Australia pues ha dado debilidad al dólar australiano, pero en principio no ha habido cambio de tipos de interés, eso por un lado, y por otro lado se ve periodo de estabilidad en tipos. Quizás esa frase de ver estabilidad en tipos le ha quitado el posible carácter hawkish que podría tener la Reserva Federal. Recordad que ayer mismo os comenté que estaríamos esperando a comentarios por parte de la Reserva Federal si podría iniciarse una nueva subida de ciclo de subidas de tipos de interés. Recordad que siempre Australia y Nueva Zelanda son los reyes del mambo en cuanto a subidas de tipos de interés. Suelen ser siempre los primeros en actuar, suelen ser siempre los que tienen los tipos de interés más elevados en relación al resto de las economías. Bueno, de hecho lo tienen ahora mismo, en un 2,50, cuando el resto sabéis que estamos entre 0,25 y 1, ¿vale? Bien, bueno, pues ese mensaje de que va a haber estabilidad en tipos es lo mismo que decir que no va a haber subidas, por lo menos a corto plazo, y por ello el dólar australiano hoy pues ha tenido esta caída de 42 pips, que es bastante para lo que se mueve de media de rango diario la libra australiana. Por lo tanto, estamos en gráficos de H1.
Nos vamos a H4 para ver que seguimos en esta especie de rango, con dos subrangos, uno por aquí y otro por acá, en el cual llevamos bastante tiempo. Y en gráficos diarios, pues más o menos igual. Llevamos prácticamente, vamos a ver para que se vea bien mejor la fecha. Vámonos de nuevo al dólar australiano. Llevamos pues prácticamente desde febrero en este rango y no salimos de ahí. Muy bien, bueno, pues aprovecho para saludaros que todavía no os he hecho ni caso. Voy a cambiar de red, disculpadme un segundito, por favor. Disculpadme. Bien, ahora la velocidad de salida, de subida, es mucho mayor, con lo cual irá más fluido todo. Bien, bueno, un abrazo a todos. David Banús, Luis Antonio, Cristóbal, José Marcos, Javier Novillo, Ibai, Ignacio, José Luis Sánchez, fantástico. Bien, José Marcos preguntando también por el VIX. Luego vamos para allá, ¿vale? Bien, bueno, recordar que estamos mandando un email los sábados, viernes y sábados con el resumen de lo más significativo de los webinars. Para recibir este email, pues lógicamente tenéis que estar suscritos en nuestra web, ¿vale? Bien, en otro orden de cosas, recordáis que estábamos teniendo ciertos problemas para las grabaciones de los webinars, porque cambió el códec aparentemente de YouTube o de GoToWebinar, uno de los dos, y bueno, ya lo hemos solucionado, lo estamos grabando con otro software y lo estamos renderizando y subiendo, da un poquito más de trabajo, pero ahí estáis viendo más o menos de forma muy puntual cada vez que terminamos un webinar de seguimiento de mercado o de formación, más o menos a las 2 horas, está ya renderizado, subido y disponible tanto en YouTube como en nuestro blog. Bien, bueno, vamos para allá y vamos a ir viendo dónde nos encontramos. No muchas novedades en las últimas 24 horas, estamos aquí en gráficos de 60 minutos. Recordaros que en lo referente a euro y dólar estadounidense, aunque yo os comenté que esta semana hay muchísima volatilidad, vamos a tener un montón de datos macro, también es cierto que os dije que era probable que quizás durante lunes, martes y miércoles, por lo menos en lo referente a los cruces contra el euro y a los cruces contra el dólar estadounidense, fuéramos a tener poca volatilidad. La razón que hay detrás es que aunque tengamos muchos datos macro, el mercado se va a fijar a los dos datos king de esta semana, que son el lanzamiento de Banco Central el jueves del Banco Central Europeo, BCE, y el dato de empleo del viernes. Eso podría provocar que, aunque veáis en el calendario macro, como así vimos ayer en el calendario o en el webinar de preparación de esta semana, que hay un montón de cosas, podríamos ver que en realidad todo se vaya a resumir a la acción del precio que podamos ver el jueves y o el viernes. Así lo estamos viendo, por lo menos de momento, en las últimas 24 horas, en el euro dólar, donde estamos viendo pues poquito rango diario, la verdad. ¡Wow! 30 pips, qué horror. Bien, nos vamos a la libra esterlina dólar, que se está moviendo más, eso sí. ¿Por qué se está moviendo más la libra esterlina dólar? Antes os he dicho que los movimientos se iban a realizar poco, quizás en los cruces del euro y el dólar estadounidense. Pero claro, aquí tenemos la libra, ¿vale? Y la libra está teniendo y va a tener un montón de datos macro esta semana, lunes, martes y miércoles, lo cual siempre va a estar moviendo eh, el gráfico. Fijaros cómo la reacción que estamos teniendo ahora es contraria a la del fundamental, ¿vale? Como os comenté, que no me fiaba mucho yo de la salida inicial. Ahí estamos en gráficos de H1, vamos a ponernos en gráficos de 5 minutos para verlo con un poquito más de detalle. Incluso ahora mismo se está rompiendo el suelo que habíamos marcado, ¿vale?
después de la caída de Frankfurt y Londres. Bien, por tanto, sí que estamos teniendo movimientos en la libra esterlina dólar. Ojo que si esto sigue cayendo, ¿dónde podemos poner? Deja de moverte ya. Vamos a ver, no me deja cambiar la línea de tendencia ahora. Bien, ¿dónde podemos fijar la zona de objetivos? Estamos llegando ya prácticamente a este suelo, ¿vale? Este suelo que nos lleva al 1,6535, ¿vale? Bien, vamos a verlo en gráficos mayores. Recordad que este suelo es muy importante porque nos tenemos que ir hasta gráficos diarios prácticamente para ver dónde estamos. Recordar, muy importante la película, estamos siendo rechazados de la zona del 1,72, 1,7180. Recordad que este 1 nivel 1,70, este repaso es muy importante para todos vosotros y especialmente para los que estéis empezando y quizás incluso no sepáis lo que es el 1,70. El 1,70, que es esta resistencia que tenemos aquí, es un nivel muy importante porque fue el máximo que tuvimos después de la crisis financiera. ¿Vale? Después del pullback de la crisis financiera, por tanto es máximo de 5 años, fue superado, como todos sabéis, en junio, ¿vale? Cuando estábamos, ¿os recordáis? En la época del Forex Day, el 1,70 fue superado, aparentemente pues parecía que esto se podía ir hasta el 1,75, ahí estábamos todos diciéndolo, incluso Boris Schlossberg diciendo esto se nos vaya hasta el 1,74, 1,75, Cathy Lyon también, pero bueno, así son los mercados, fijaros cómo el dólar estadounidense le da por coger fuerza y bueno, pues eso lo estamos viendo repercutido tanto en el euro como tanto en la libra esterlina, ¿vale? Si este suelo, por lo tanto, es roto, fijaros que la siguiente zona de objetivo sería este otro swing que tenemos aquí y que nos llevaría al 1,6472, ¿vale? Esto en relación a niveles más importantes o swings que tengamos por el camino, pero vamos a trazarle un FIBO. Vamos a trazarle un FIBO a toda esta subida. Estamos lejos todavía, ¿vale? El 38,2. El 38,2 está más o menos en el siguiente swing, que es este de aquí, como veis, ¿vale? Este swing de aquí. Ese sería el 38,2. El 50 está súper lejos todavía, ¿vale? Y acabamos de salir rechazados del 23, ¿vale? No voy a dejarlo puesto porque sabéis que me gustan las cartas limpias y no me gusta poner tanto nivel, prefiero pues un poquito volverlos a poner y vigilarlos cada vez que sean necesarios. No me gusta excesiva información en las cartas. Vale, bueno, por lo tanto, el nivel al cual tenéis que mantener atención ahora y en el resto de la sesión europea es este 1,6536. Si veis que se mantiene y empieza en gráficos pequeñitos de H5, H1 a daros una consolidación, o bien porque forma un doble suelo, o bien porque nos forma alguna pautita de agotamiento, quizás fuera buen momento para, en la rotura de confirmación de esa rotura alcista, entrar largo. Si por el contrario veis que lo fusila, pues aunque no se está moviendo mucho, tampoco bueno, sí, ya está, desde luego comparado con el euro dólar, 100 pips está bastante bien. ¿Vale? Podríamos tener continuidad del movimiento bajista y ya os he marcado antes un nivel de precio que podríamos vigilar como zona, objetivo siguiente si continúa cayendo. En cuanto al euro yen, vemos que se ha movido bastante durante esta madrugada. 63, 65 pips de movimiento, ¿vale? Lo cual es bastante para, primero, la volatilidad que estamos teniendo últimamente, punto número 1, y punto número 2, para haberse realizado durante la sesión asiática.
¿vale? Bien, fijaros que teníamos aquí una LT rota y la superación pues de esta zona de este swing, quizás este otro de aquí también por la zona del 37, 37.20, pues nos da este largo. A ver, estamos hablando un poquito de sobrecompra. Bueno, ahora mismo estamos teniendo el pullback que nos está ayudando, ¿vale? Cualquier zona que reviséis de largos en el euro yen nos da como zona objetivo el 1.38, ¿vale? Y estamos actualmente, después de este pullback, que nos está ayudando a quitar la sobrecompra del precio, en unos 50 pips, ¿vale? Considerando que en los últimos días el precio se ha movido unos 60 de media de rango diario, es posible que que pudiéramos llegar, pues no sé si hoy, pero entre hoy y mañana. Daos cuenta que depende de donde miremos. El otro día más me hicieron esta pregunta. David, cuando hablas de rango diario, ¿a qué hora abre el mercado en Forex? Bien, como sabéis, este es un mercado OTC, por lo tanto está abierto las 24 horas del día, de lunes a viernes. ¿Cuándo consideramos el arranque? Bueno, el arranque sabéis que el lunes es desde el lunes de Sydney, que es nuestra noche aquí, más o menos las 11 de la noche, ¿vale? Pero luego ya empieza a circular Tokio, Frankfurt, Londres, Nueva York, ¿vale? El inicio se suele marcar, los que vivimos en Europa, pues en Frankfurt, los que viven en Estados Unidos, en Nueva York, ¿vale? Pero lo que sí que tenéis que estar mirando es cómo se ha movido en las últimas 24 horas, ¿vale? Si aquí lo aislamos de sesión europea a sesión europea, pues vemos que el euro yen ha tenido un rango diario de 100 pips, ¿vale? Por lo tanto, podríamos ver o decir que, bueno, pues podríamos tener otro movimiento de otros 100 pips ahora, si más o menos no estamos muy lejos de las medias de rango diario, que hemos visto que es de 60 en los anteriores días. Vale, pero cuidado, porque si este movimiento es ahora en Europa, se sumaría en las últimas 24 horas, pues 120 pips, lo cual ya es un poquito más lejos de las medias de confort. A ver, es muy importante que cuando vayáis a tomar zonas objetivo, todo esto lo hemos hecho siempre y lo haremos este jueves, cada vez que vamos a tener grandes reportes macroeconómicos que nos pueden desviar el precio pues ciento y pico pips desde donde estamos, es muy importante atenernos a las medias en número de pips que el precio puede moverse o suele moverse de forma diaria, ¿vale? Es decir, sí, otra cosa, además luego hay que un poquito contextualizarlo en las condiciones de volatilidad que estamos teniendo en los últimos días, semanas. Por ejemplo, la media histórica de movimiento por 24 horas en el euro dólar es pues de unos 120, 140 pips, ¿vale? Y en la libra esterlina dólar y en el euro yen nos iríamos a los 140, 150 pips. Disculpadme un segundito, por favor. Bien, ya estoy de nuevo con vosotros, ¿vale? Entonces, hay veces que va a salir un dato del Banco Central Europeo, como este jueves, ¿no? Y claro, la gente ya empieza a decir, no, el euro dólar se va a ir hasta el 1,20, o yo qué sé, hasta dónde, ¿no? Vale, bien. Pero ¿en cuántos días? Es decir, por mucho que tú quieras mover el precio una barbaridad, o incluso cuando ha habido una noticia que haya dado una diferencia de expectativas con respecto a lo que podía suceder en el consenso, no esperemos que se vaya a mover 700 pips, aunque sea la noticia del siglo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque si miramos históricamente, incluso en días de altísima volatilidad, como fue en diciembre del 2008, justo después de la crisis financiera, porque aunque la crisis financiera, cuando más volatilidad en teoría dio los mercados con la caída de Lehman Brothers, fue el septiembre, octubre, noviembre del 2008.
pero cuando, por lo menos en divisas Forex, cuando estableció el récord fue luego en su recuperación, en su pullback, en ese diciembre del 2008. Y en esos momentos estábamos teniendo cada día en el euro dólar más de 250 pips de rango diario, y en la libra dólar y euro yen podríamos llegar a los 350 pips, ¿vale? En días normales, días sin noticias, un lunes el euro yen se movía a 350 pips en diciembre del 2008, ¿vale? ¿Quién lo pillara de nuevo, verdad? Estáis pensando algunos, ya podía moverse el euro dólar 250 pips y no 25, como se movió ayer, ¿vale? Cuando se mueve 250 pips, todo es mucho más fácil. A ver, hay más riesgo, por eso se está moviendo. Mm, los movimientos son mucho más violentos, más rápidos, más complicados, entre comillas. Pero macho, deja. Me da igual, prefiero lo difícil. Pero que se mueva, por favor. Si no se mueve el precio, poco podemos hacer. ¿Vale? Sin embargo, si se mueve, aunque sea difícil y con violencia, muchas más oportunidades vamos a tener de entrar al mercado, de si entramos en la tendencia correcta, dejar correr los runners, ¿vale? Y os puedo asegurar que es, al final, aunque sea más difícil, es más fácil al final hacer más pips, ¿vale? Bien, bueno, todo este rollo iba en tanto en cuanto siempre no nos tenemos que hacer pajas mentales de dónde puede ir el precio, sino atenernos a esas medias de movimientos que tiene el precio en el día, en la semana, etcétera, etcétera, ¿vale? Wilfred comenta, ¿crees que volverán esos tiempos? Pues ojalá, Wilfred. Ojalá, yo los he hecho mucho de menos. Por dos cosas. Por la cantidad de pips que puedes hacer. Yo en esa época hice mi récord de pips, ¿vale? Y también por lo bonito que es. Es mucho más bonito. Yo recuerdo con mucha añoranza esos días en los cuales estabas con una sintonía con el mercado buenísima. Porque aunque eran todo mensajes de pánico, vives los mercados de una forma muy intensa, muy fuerte, ¿vale? También depende un poco de la época en que te toque, ¿no? Depende si te está tocando en tus primeros años o te toca ya más adelante, cuando ya estás un poquito ya. mm, Depende un poquito, pero desde luego, depende. O sea, por supuesto, todo eso depende en qué época. Pero te puedo asegurar que esos movimientos, da igual que tuvieras 20 años de experiencia, que 3 meses, se te quedan grabados para siempre. Gonzalo, euro dólar a un PIB nuevo mínimo anual en este instante, ahora vamos a verlo. No, Antonio, hoy y ayer ha estado un poco complicadito el tema de la, la apertura. José Luis Sánchez me dice si puedes tratar algún día el tema fiscal en Forex. Bueno, es un tema que no me gusta tratar eh, para no meterme en líos, ¿vale? Yo os digo lo que hay que hacer, ¿vale? Y luego ya cada uno hace lo que le da la gana. Lo que hay que hacer en el tema fiscal es cada uno, independientemente del país donde tenga su cuenta, donde tenga el broker, tiene que pagar plusvalías como si hubieran sido generadas en España, ¿vale? Que supongo que muchos hacéis la pregunta por eso, ¿vale? Y las plusvalías se pagan pues lo mismo que si hubieran sido acciones o lo que fuera, ¿vale? Es un tema que suelo comentar con más detalle con gente con la que tengo más confianza, pues normalmente cuando hago mis cursos presenciales, ¿vale? Y ahí ya hablamos un poco de cositas que se pueden hacer, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el mensaje genérico que puedo dar en público es el que estoy diciendo ahora. Muy bien, estupendo. Vamos para allá.
hemos visto antes el dólar australiano. Vamos al euro dólar, efectivamente, tocando suelo de nuevo. Vámonos a gráficos diarios para irnos efectivamente a agosto del 2013. Estamos por tanto muy cerquita de este nivel que ya habíamos dibujado. Disculpadme que se me ha movido la plataforma. Este 1.3110. 1.31 un poco por resumirlo. Vamos a ver exactamente cuál fue el low. 1.3103, efectivamente. Aquí lo tenía dibujado yo, el 1.31 con doble cero. Ahí estamos. Ahora en el 1.3115. Estamos muy cerquita, por lo tanto, de hacer suelo este swing que os he comentado que es importante que vigiléis, etcétera, etcétera. Muy bien, bueno, pues lo mismo un poquito que con la libra esterlina dólar. Vamos a gráficos de 5 minutos en el euro dólar. Este es el nivel, el 1.3104, 1.3100, un poco por extensión. Si el precio rompe el mínimo que hemos tenido durante la asiática, pues nos va a ir directos, seguro, a este soporte, que está a unos 6 pips de distancia, nada más. Y un poco lo mismo que estábamos contando. A ver, este soporte, en principio, debería de aguantar durante más tiempo que, pues, que otros soportes que tenemos intradiarios más pequeñitos, que cualquiera de estos swings que podemos dibujar aquí, ¿vale? Eso por descontado, ¿vale? Un poco lo mismo, si vemos que aguanta el soporte. A ver, ese soporte nos va. O sea, independientemente de que aguante hasta el jueves es quien ya nos va a indicar si va a aguantarlo finalmente y sale disparado hacia arriba o lo rompe en 150 pips, ¿vale? Pero, de momento, eh, a nivel intradía, estos días, mientras esté aguantando en el 1.31, lo mismo, ¿vale? Si veis que luego en gráficos pequeñitos 1.5 está dándonos ahí figuritas de doble suelo, pautitas de agotamiento, etcétera, etcétera, pues igual son buenos puntos con una distancia stop loss pequeña para poder iniciar un largos. Y por el contrario, si el 1.31 es roto, pues vamos a marcar las zonas de proyección que podríamos tener. Y la verdad es que hay bastante distancia hasta el próximo, hasta el siguiente swing. ¿Recordáis que el 1.61,8 ya lo hemos roto? Está aquí. Por lo tanto, desde que ya esta película del 61,8 está rota, y estamos considerando que esta caída no podría ser un pullback de esta subida, sino que por Fibonacci ya nos está diciendo que, mira, que no había sido un pullback, que es un cambio de tendencia. Si rompe el 1.31, tenemos una caída bastante libre de 340 pips hasta el 1.2760. ¿Vale? ¿Eso significa que no va a ir parando por la mitad? Por supuesto que sí. Pero hay menos paradas de ascensor que en toda la caída que hemos ido teniendo continuada desde el 1.36. Bueno, si me descuidas desde el 1.40. ¿Vale? Fijaros, tenemos una pared muy vertical. ¿eh? Esta pared de 400 pipazos. ¿Vale? De junio del 2013. Muy bien, chicos, ¿me escucháis? Hola, hola. ¿Audio ok?
Sí, vale, perfecto, estupendo. Muy bien, bueno, pues esto es un poco el cuidadito que tenemos que tener también en el euro dólar y la oportunidad si esto cae, por otro lado. Y me voy a ir despidiendo ya, no sin antes ver el VIX, como me habéis preguntado, ¿vale? Al principio del webinar. Para ello vámonos a índices. De paso vamos a ver el US Dollar Index. Recordar que siempre tenemos que estar vigilando el US Dollar Index, como lo vemos en las últimas 24 horas. Finalmente ha roto este 82.50 también, que era la siguiente parada de ascensor desde este 81.50. Recordad, como os comenté, que si el 81.50 era roto, esto se nos podía ir al 82.50 de una forma muy rápida. Así ha sido, ¿vale? Y al igual un poco que hemos hablado con el euro dólar, no tenemos muchas paradas del ascensor. Disculpad un segundito que voy a poner el eje horizontal con fechas. Bien, bueno, aquí nos vamos hasta, bueno, parecido, ¿eh? En julio del 2013 esta caída del dólar estadounidense, que lo vemos como subidas en el euro dólar, ¿eh? En junio, julio del 2013, y vemos como esa, esta rotura del 82.50 en el US Dollar Index nos podría llevar de una forma bastante rápida, al igual que en el euro dólar, en este caso pues hasta el 84.50, 84.70 es el máximo, ¿vale? Ahora, sinceramente, estamos como en un poquito de sobrecompra. Es muy probable que tengamos un muy buen pullback antes de poder llegar a estos niveles. Recuerda que esto es un gráfico diario y que no vamos a llegar aquí en 4 días, ¿vale? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, vámonos al VIX, donde estamos en una situación un poquito estable. A ver, sinceramente, vamos a ponerlo en semanales. No, vamos a ponerlo en diarios de nuevo. Tin, 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 tin. Déjame ver. A ver, relativamente, bueno, relativamente no, absolutamente estamos a niveles que fueron interesantes para mí, para marcar calls de poneros largos en enero. En enero lo hice dos veces, además las dos veces en directo, en dos seminarios que hice, uno muy a principios de enero para clientes VIP de Markets y otro curso que hicimos, si recordáis, en febrero, ¿vale? Y en los dos, más o menos, pues acerté un poco con los niveles, un poco de marcar zona de suelo, ¿vale? En VIX para buscar largos, sabéis que siempre que está en zona de suelo vuelve a subir y viceversa, ¿vale? Lo que pasa que, como sabéis, en este mayo-junio nos ha asustado un poquito y ha roto zonas de suelo que nos han llegado hasta el 11.50. Yo, sinceramente, preferiría esperar un poquito más. Quizás esta zona de suelo no la vayamos a encontrar más, pero y finalmente va a ser el 12.80, el 13, el que nos marque el suelo un poquito de media que nos ha realizado durante prácticamente todo el 2014, pero quizás esperaría un poquito más. Supongo que esa es tu pregunta para iniciar un largos, ¿vale? Muy bien, pues un abrazo a todos, un poquito más, que baje un poquito más, cuidado, ¿vale? Que baje un poquito más. Un abrazo a todos y nos vemos. Recordad que esta tarde tenemos un webinar de la serie de mi plataforma a las 5 de la tarde y mañana seguimos con webinars con normalidad de formación a la mañana a las 10 y de seguimiento de mercado especial americana a las 5 de la tarde. Así que un abrazo y nos vemos. Hasta ahora, adiós.